el Evangelio, así que pidamos en nuestros corazones, hermanos, que el Espíritu Santo se pose sobre él y hable a través de él. Amén. Y ablandemos nuestros corazones, hermanos, saquemos todo lo que nos puede alejar de la palabra de Dios para que así nos alimentemos y nos fortifiquemos con la palabra que es vida. Así que Dios me los bendiga y le dejamos el tiempo a nuestro pastor Gómez. Hace unos días escuchaba una entrevista. Una periodista entrevistaba a otro periodista de más experiencia. Y este periodista de más experiencia decía: hoy no tenemos más referentes. En el pasado teníamos referentes. Y decía que estamos viviendo una crisis. Decía, este periodista, hermanos, en el pasado nosotros teníamos referentes. Había personas especialistas en cada área. Hoy, cada vez, conforme pasa el tiempo, cada vez tenemos menos referentes, menos personas especialistas en el mundo de él, ¿no? Del periodismo, decía. Y se quejaba de que en este tiempo el contexto, la situación no permite que las personas se desarrollen profesionalmente y crezcan en esa área. Cuando nuestro Señor Jesús vino, encontró una situación parecida. Cuando nuestro Señor Jesús vino, había una crisis. No había referentes. Las personas desconfiaban de los sacerdotes, desconfiaban de los escribas, desconfiaban de los religiosos. Había una gran crisis. Y cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, la primer gran acción de Él, cuando inicia su ministerio, es el tema que vamos a estudiar esta mañana. La primera gran enseñanza del Señor, Mateo nos la presenta a nosotros en el capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Mateo. Este tema es conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. ¿Dónde inicia este sermón? En el versículo 3. ¿Y dónde acaba este sermón? El sermón de la montaña. ¿Dónde acaba, queridos hermanos? En el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 10. ¿Dónde acaba este sermón? Capítulo 7, dice el hermano, ¿no? ¿Ustedes qué creen?
Sí, sí. No, pero ese momento, hermano, ese momento. El sermón de la montaña. El sermón de la montaña tiene razón, hermano, el hermano. Acaba en el capítulo 7, pero en el versículo. ¿En qué versículo? El versículo 29. En el capítulo 7, versículo 29, acaba este sermón, hermano. ¿Saben que este es uno de los sermones más cuestionados en la Biblia? Hay gente que dice que este sermón no concuerda con el Cristo que presenta el Nuevo Testamento. Pero eso lo dicen porque hay gente que no quiere aceptar los principios del reino de los cielos. El sermón de la montaña, hermanos, siembra las bases, los fundamentos. Cuando el Señor Jesús viene, encuentra un pueblo que había perdido el rumbo. ¿Qué encontramos nosotros en el Nuevo Testamento? Cuando el Señor Jesús llega, ¿qué encuentra el Señor? ¿Encuentra un pueblo unido? No. ¿Encuentra un pueblo con valores y principios? No. ¿Cuáles eran los principios y valores de ellos? El dinero. ¿Qué más, hermanos? Las ansias de poder. ¿Qué más? El orgullo. ¿Qué más? ¿Cómo dijo? La fama. Sí, y también, pero ¿qué más, hermanos? Había algo que ellos tenían. La autosuficiencia. ¿El pueblo de Israel era libre? No, eran esclavos. Eran esclavos. Y producto de la esclavitud, ¿cuál era el problema de ellos? La libertad, ellos querían su libertad. Querían su libertad. Eso es cierto, pero ¿cuál era el problema de ellos, hermano? ¿Odiaban a quién? A los romanos. A Roma. Este era el principal problema de ellos, hermano. Esto era lo que carcomía su corazón. El deseo de venganza, el odio. Abrigaban en su corazón el día cuando ellos pudieran derrotar a los romanos. Y soñaban con un día expulsar a los romanos de su territorio. Todos los días salían a la calle y veían allá a los soldados. Y no veían la hora cuando este martirio, este sufrimiento se acabe. Y solo aquel que está pasando un problema, una dificultad, que está viviendo con esto varios años, de repente tienes una enfermedad que ha debilitado todas tus fuerzas y ya no puedes más, o de repente tienes un problema que tú piensas que no tiene solución. Solo aquel que está atravesando por un momento difícil puede entender lo que ellos vivían.
no tenían libertad. Todos los días sufrían humillaciones, vejámenes. No había día en que no hubiese un problema en Jerusalén. Y el Señor llega, hermanos, y encuentra a su pueblo con una educación errada, equivocada. Había que volver a educar a su pueblo. Y aquí está, capítulo 5, versículo 3, hermanos. Vamos a leer solo algunas partes. Vamos a hacer una pasada al sermón de la montaña, ¿no? De aquí salen cientos, si no miles de sermones, hermanos. Pero miren cómo empieza el Señor su predicación. Ustedes ven, hermanos, aquí esta imagen. ¿El Señor Jesús está parado o está sentado? Sentado. Esa es la imagen correcta. Cuando un judío tenía algo importante que decir, no se paraba, se sentaba, hermano. Y entonces el Señor subió a una montaña, y miren, ahí vemos unas cuantas personas, ¿no? Pero no era esa cantidad de personas, era una multitud, hermanos. Era una multitud. Y dentro de esa multitud había personas con diferentes necesidades, con diferentes problemas. Y el Señor empieza su sermón así: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. No estamos hablando acá, hermanos, de pobreza material. Está hablando acá de pobreza espiritual. Muchos en Israel creían que eran ricos espiritualmente por el hecho de haber nacido en Israel, por el hecho de ser descendientes de Abraham. Ellos creían que eran ricos. Ellos pensaban que ellos eran los que iban a habitar el cielo. Ellos pensaban que ellos iban a ser el reino de Dios. Y se creían ricos. Y el Señor empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que sienten necesidad. Hay gente que no siente necesidad. Por ejemplo, si tú estás con una enfermedad terrible y no tienes necesidad de ir donde el doctor, ¿vas a vivir o vas a morir? Vas a morir porque no tienes necesidad. Solo el que es consciente de su enfermedad va donde el doctor, trata la enfermedad. Y aquí el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Tienes que tener hambre, sed de la palabra. Tienes que tener hambre y sed de Dios en todo momento. Y hermano, cuando yo leo este versículo me asusto. Y reflexiono profundamente, no pensando en los demás, pensando en mi misma condición. Tengo necesidad, porque miren, la palabra espíritu es aliento. ¿Cuántos pueden resistir 5 minutos en la respiración? Le pagamos $100 a quien resista 5 minutos, hermano. ¿Cuántos pueden resistir 4? 3.
¿cuánto es lo máximo que se puede resistir, hermano? A ver si alguien sabe. 2 minutos, de 1 a 2 minutos, mañana no se puede. Hermanos, 2:30, 2:40, a lo mucho. Ya llegando a los 3 te comienzas a poner morado, otros blancos. Y unos segundos más, de repente ya, hermano, dejas de respirar. Miren la fragilidad. Y aquí está diciendo el Señor, estás respirando constantemente la necesidad de buscar. Tienes esa... O sea, tu búsqueda de Dios es como la respiración tuya. ¿Es así tu búsqueda de Dios? Y hermanos, muchos de ellos no estaban así, pues. Estaban centrados en otras cosas. En su deseo de venganza, de odio. Estaban centrados en sus muchos quehaceres diarios y no estaban buscando a Dios. Y el Señor dice, de esos pobres es el reino de los cielos. Claro, si tú vives con esa necesidad, con ese anhelo, con ese sueño de buscar constantemente a Dios, de hecho, está asegurado tu lugar en el reino de los cielos. Pero nosotros no vivimos así. Y el Señor empieza su sermón llevando a los discípulos a un desafío extremo. Vive al límite de tu vida espiritual, constantemente, a cada minuto, a cada segundo. Y de ahí sigue, hermanos, bienaventurados los que lloran. Saben que nosotros, hermanos, estamos muy dañados emocionalmente. Muy dañados emocionalmente. ¿Cuántos años nos va a tomar curarnos de los daños emocionales? ¿Cuántos años, hermano? ¿Saben cuántos años a Dios le va a tomar curar nuestros problemas emocionales? 1000 años. Los 1000 años de Apocalipsis son los 1000 años de terapia emocional que Dios va a hacer con nosotros. Enjugará toda lágrima, dice. 1000 años. Miren, a veces nosotros a veces miramos a los que tienen algún tipo de problema emocional, los miramos como raros, ¿no? Y nosotros decimos, pobrecito. Y cuando yo pensaba en este tema, decir, pero esa persona a veces recibe tratamiento de 1 hora o 2 veces por semana, pero yo voy a necesitar 1000 años. Entonces yo estoy peor que él, digo, ¿no? Cada vez que una lágrima brote, hermano, de tus ojos, acuérdate que Dios está muy preocupado por ti. Cada vez que una lágrima brote de tus ojos, agradécele a Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa es la válvula de escape que Dios puso en nosotros. Si tú no lloraras, si tú no derramaras una lágrima, hermano, en poco tiempo
en poco tiempo explosionaría. En poco tiempo, hermanos, quemaría fusibles, en otras palabras. Es como el motor cuando se le funde el motor. En poco tiempo fundiría el motor. Y Dios nos puso las lágrimas. Cuando llegamos a un límite, las lágrimas brotan naturalmente. Y todos aquí hemos llorado. El Señor dice, bienaventurados los que lloran. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que estás sufriendo las consecuencias del pecado. Y Dios vino para eso. Dios vino para solucionar el problema. Dios vino trayendo la cura. Dios no es un Dios que se ha olvidado de nosotros. Porque a veces pensamos, ay, Dios se olvidó de mí. Ay, Dios se olvidó de nosotros. No. El Señor dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados aquellos que derraman una lágrima, porque son conscientes. Y hermanos, y ahí siguen las bienaventuranzas. Y después dice el Señor, bienaventurados los humildes. ¿Saben quién es un humilde? Pablo da la definición correcta de humilde. Pablo dice, humilde es aquel que mira al otro como superior a él. El humilde es consciente de sus fortalezas y sus debilidades. En cambio, el orgulloso cree que no tiene defectos, hermano. Es perfecto, ¿no? El orgulloso es perfecto. Algunos, comparando al orgulloso, comparan con el pavo, ¿no? El pavo anda así, ¿no? Sacando pecho el pavo, ¿no? Pero, hermanos, el Señor dice que los humildes heredarán la tierra. Y solo voy a avanzar las otras bienaventuranzas, las últimas dos bienaventuranzas, hermanos. Dice el Señor, bienaventurados los que procuran la paz. Y ahora miren, ¿cómo le puedes pedir a este pueblo que esté esclavo que busque la paz? Es difícil, es complicado, pero el Señor empieza su sermón, hermanos, llevándonos al límite. Porque en el sermón de la montaña Él va a llevar al límite todos los aspectos de la vida. La última, la bienaventuranza, dice, bienaventurados aquellos que son perseguidos, dice el Señor. Bienaventurados los que son perseguidos. ¿Se puede sentir felicidad cuando uno es perseguido? Pero el Señor dice, sé feliz. Entonces el Señor está desafiando a su pueblo. Mire, está haciendo una reeducación. Porque el mundo nos educa ¿para qué? Para ser fuertes, para saber defendernos, para conseguir más si tenemos. Porque alguien que hace una empresa, ¿qué es lo que quiere? Seguir creciendo, teniendo más, ¿no? Eso es lo que el mundo nos dice. Pero el Señor dice no. Y ahora vamos a hacer un repaso a todos los temas que tiene aquí, hermano.
para centrarnos en el punto final. Dice, ¿cuáles son los temas aquí en las bienaventuranzas? Vosotros sois la sal, dice. Vosotros sois la luz. ¿Qué hace la sal? ¿Le da sazón a qué, hermanos? A la comida. ¿Qué hace la luz? Ilumina. El Señor dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Y de ahí dice, mira, yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplirla. Ese es el otro tema que el Señor narra aquí. Yo he venido a cumplir la ley. Y de ahí dice, viene el otro tema que está en el versículo 21, hermanos. Le dice, miren, no odien a nadie. Es más, le dice, ni siquiera tiene que pasar por tu mente un pensamiento malo acerca de tu prójimo. Y dice, a ustedes los llevan a juicio cuando ustedes hacen daño a otros. Pero el Señor dice, pero yo les digo, si tú le dices una mala palabra a tu prójimo, ya te digo que tú serás llevado a juicio, pero no al juicio, a los tribunales humanos, hermano. Dios dice, vas a ser llevado ante el tribunal divino. Y el Señor, hermanos, comienza a desafiar aquí a su pueblo. Porque ¿quién no ha tenido un pensamiento de enojo contra alguien, hermanos? A ver, quiero ver una mano, hermanos. De repente aquí hay, ¿no? Porque esto está lleno de gente santa, hermanos. Gente justa, ¿no? Porque a veces pensamos, ese sermón fue para ellos, ¿no? No, ese es para nosotros. ¿Quién no se enojó con alguien? Es más, hay alguien que solo lo pinchan y se enciende, hermano, ¿no? Es como una gasolinera que le dan una chispa y se encendió, hermano, ¿no? Y el Señor le dice esto. Dice, ay, si tú te enojaste. Y claro, todos los que estaban ahí sentados se habían enojado ¿contra quién? Contra los romanos, hermano. ¿Tú qué crees? Ahí estaban todos sus discípulos. Y yo siempre pienso en el celote, ¿no? El celote, hermanos, ¿qué hacían los celotes? El celote, ¿cuál era el trabajo de los celotes en Israel, hermano? Porque era una profesión. Era atacar a escondidas y por las espaldas. Generalmente los celotes se unían a las multitudes, hermanos. En las multitudes, y se acercaban a la víctima y, hermanos, ahí, con un cuchillo, atacaban a su víctima. Y le daban, hermanos, es como aquel que yo conocí a un hermano en Ecuador, y este hermano mataba a vacas y toros lo decía, ¿no? Y él decía, hermano, eso es fácil. ¿Por qué le decía, tremendo animal, ¿no? Que imagina que una cornada, le decía, no, me dice, eso es fácil. Es lo más fácil del mundo, matar un toro, me dice. ¿Cómo va a ser fácil, hermano? Debe ser un trabajo bien difícil, ¿no? No, me dice. Y él me dice que solo le daban un golpe al toro en un lugar de la cabeza y el toro caía. Y dice que no era muy fuerte el golpe. Y ¡pam! Y el toro caía. El celote sabía dónde golpear. Muy rara vez a los celotes se le escapaba una víctima, hermano. Si el celote llegaba a concretar su hecho,
de hecho, hermano, que morías. No había forma de salvarte. Y aquí estaba el celote. El celote, ¿cuántas veces se le habrá cruzado por la cabeza cortarle el cuello a un romano, no? ¿Cuántas veces, hermano? Yo me imagino que el celote habrá pensado infinidad de veces. Y el Señor Jesús acá le dice, cuidado, ni se te ocurra, porque ya los discípulos estaban aquí, hermano. Ya los discípulos estaban seleccionados. ¿Saben qué? Mateo Mateo no hace una narración cronológica conforme sucedieron los hechos de todos los eventos de nuestro Señor Jesús, ¿ah? No, porque Mateo nos va a decir con el capítulo 9, 10, recién que el Señor Jesús llamó a los discípulos. Pero no, los discípulos ya habían sido llamados, ya habían sido elegidos y estaban aquí sentados. Entonces aquí estaba el celote, hermano. Y el Señor le dice, cuidado. ¿Y qué más? ¿Qué más enseña el Señor? Aquí en el Sermón del Monte. El Señor hace una enseñanza contra el adulterio, hermano. Y dice, prohibido separarse. No al divorcio. Y hermanos, la época cuando el Señor Jesús vino era la época de los divorcios. Por cualquier cosa. Los documentos judíos de aquel tiempo dicen que si la esposa cocinaba mal, era una excusa para divorciarse. Solo si cocinaba mal, hermano. ¿Cuántos ya se hubieran divorciado acá? Todos. Miren hasta dónde había llegado, hermano. La decadencia. Hasta dónde se había atacado la familia, que es el fundamento de ¿qué? De la sociedad, dicen, ¿no? La familia es el fundamento de la sociedad, dice. Aunque ahora esto está cambiando, hermano. Cada día va cambiando, ¿no? Y ahora hay muchos tipos de familia. Ahora ya no se... En algunos lugares es prohibido llamar familia. Y hermanos, aquí el Señor dice, no te puedes divorciar, dice. Solo si es que hay ¿qué? Adulterio. Solo si hay adulterio, hay una excusa, porque el Señor después complementa y dice que alguien que se divorcia por la dureza de su corazón. Y que claro, hermano, el Señor ya nos entiende un poquito, ¿no? Porque ya hay gente que no puede vivir con eso, ¿no? Pero aún así dice el Señor, pero es por la dureza de tu corazón, ¿eh? No es porque el propósito de Dios es que nosotros vayamos cambiando de pareja cada año, cada estación, cada situación que se nos ocurra, ¿no? Entonces, el Señor, hermanos, aquí le está dando duro a ellos, ¿no? Les está hablando duro. Y aquí, y dice ahí, el Señor va al siguiente tema. Cuidado que estés prometiendo cosas y no las cumplas. Hay gente que promete y nunca cumple, hermano. Y lo más terrible es que jura por Dios todavía. Y Dios dice que tu hablar sea sí y no. Pero no andes prometiendo. Porque este es un pecado muy terrible, dice Dios. Y hermanos, y el Señor sigue y dice, ¿has escuchado? Le dice a su auditorio, ¿has escuchado
ese versículo bíblico de ojo por ojo, diente por diente? Y claro que la multitud dijo, sí, está en Deuteronomio, está en la Torá, en la ley. Y el Señor dice, no. Yo te digo, dice el Señor, que, mira lo que dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No le resistas al malo. Y si te quita algo, por ejemplo, si tienes ahí, te quitó una tarjeta de crédito, entrégale las otras, dice el Señor. ¿No? ¿Cuántos entregarían, hermano, las otras tarjetas? Por ejemplo, el ratero viene y te quitó una, ¿no? Entonces tenías escondida por ahí otra, entonces agarra y saca, le dice, mira, llévate esta, te faltó. Nadie va a hacer eso, hermano. Se queda, dice, menos mal que no me revisó ese otro ladito, ¿no? ¿Sí? Y el Señor dice, mira, entrégale. Y es más, no te vengues de él. Porque, hermanos, antiguamente había una ley de la venganza. No había, pues, como ahora policías y esto. No, había ley de la venganza, había las ciudades de refugio en Israel. O sea, si tú reconocías a la persona, tú después podías ir, si te robó una vaca, que te devuelva la vaca. Y es más, en el libro de Deuteronomio dice que tenía que reponer otra vaca más, ¿no? Para reparar los daños. Pero aquí el Señor dice, no, dale, no te preocupes, ¿no? Dale más, dice el Señor. Y hermanos, esa multitud está ahí sorprendida porque, ¿y este maestro de dónde salió? ¿Se imaginan ustedes ahí? ¿Habrá habido algún ladrón ahí, no? El ladrón estaba en su salsa, hermano, ¿no? En su salsa estaba el ladrón, porque pareciera que el Señor le estaba dando la razón, ¿no? Y aquí viene, hermano, esta parte de aquí, el versículo 43 al 48, lo vamos a dejar para la parte final, que habla del amor verdadero. Y de ahí viene, hermanos, dice, cuando tú hagas algo bueno, no le cuentes a los demás, pues, ¿no? Después dice, las ofrendas. Dice, cuando la gente da algo, a veces lo publica y hace público lo que da. Pero el Señor dice, no, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y ahí sigue con la oración. Hermanos, y esto es algo que a mí a veces me toca, porque a veces yo empiezo a orar y me doy cuenta que oro con las mismas palabras con las que oré en la oración anterior. ¿No les ha pasado a ustedes? Automáticamente, ¿eh? Eso quiere decir porque estás orando de forma repetitiva. No hay una experiencia. O tú hablas de la misma forma con las personas todos los días o a cada momento. ¿Repites la misma palabra? No, hermano. No repites lo mismo. Entonces, y a veces a mí me sucede, y a veces, hermano, yo me siento avergonzado, ¿no? Y digo, Señor, por favor, ayúdame. Por favor, porque parece como que estoy mecanizado y estoy programado ya, ¿no? Y el Señor enseña cómo se debe orar. Solo es un ejemplo, hermano, el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro es un ejemplo, no es que tú vas a agarrar y vas a repetir 10 Padre Nuestro, ¿no? 20 Padre Nuestro, no, es solo un ejemplo. Y ahí habla del ayuno, que cuando uno ayuna, debe ayunar para Dios, hermano. Habla del verdadero tesoro. ¿Cuál es el verdadero tesoro? Dice el Señor. ¿Dónde debe estar nuestro tesoro? En el cielo.
Y el Señor Jesús narró muchas historias de personas que acumulaban tesoros en la tierra. Y hermanos, algo que a mí me llamó la atención. Hace un tiempo yo leí un artículo y también vi un video, busqué en YouTube para ver si era cierto esto. ¿Cuántos han visto? Todos la han visto, algunos ni se han dado cuenta, ¿no? La torre que está en la 52 en New York. 50, 52. La torre más alta que han construido ahora último. One World Trade Center. Ahí, hermano, ¿cómo es? One World Trade Center. Ya, esa torre, hermano. ¿Cuánto cuesta un apartamento en esa torre, hermano? ¿Ustedes se han puesto a pensar cuánto cuesta? ¿Se han preguntado? Alguien que quiera comprarse un apartamento ahí de repente ha averiguado, ¿no? O una oficina ahí. Ya acabamos, hermano, no se preocupen. Está todo cronometrado. Y ahorita terminamos a la hora exacta que nos han dicho. ¿Saben cuánto está? 50 millones de dólares. Una oficina ahí. Y cuando yo leí esto, dije, ¿y quién es ese loco que se le ocurrió, hermano, construir oficinas de 50 millones de dólares? ¿Y quién es el loco que paga por una oficina ahí? Otro loco. Es cierto, hermano. ¿No? Miren, el mundo está lleno de personas locas. Estamos mal, hermano, algo anda mal en nosotros. 50 millones de dólares, una oficina ahí. Es terrible, hermano. Es terrible. Y hermanos, y aquí el Señor Jesús dice, con el juicio que tú juzgas a los demás será juzgado. Así que ten cuidado, ¿no? Y el Señor dice, toda oración será respondida. Pide, clama y se te dará. Y el Señor termina su sermón hablando de los dos cimientos, de las dos puertas y de los dos caminos. ¿Dónde estamos construyendo nosotros nuestra vida espiritual? ¿Dónde estamos construyendo? ¿Es en la roca que es Jesús? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es ese fundamento, hermanos? ¿Y saben cuál es el centro del sermón de la montaña? Es este, hermanos. El capítulo 5, versículo 48. Dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y cuando dice que sed perfectos, ¿perfectos en qué, hermano? Y, hermanos, nosotros a veces leemos el versículo y lo sacamos de su contexto, ¿no? Y agarramos y decimos ser perfectos en esto, ¿no? No. El texto bíblico está hablando del amor a los demás. Y el Señor dice, miren, ustedes tienen que amar a su hermano, a su padre, ¿cierto? Y a su enemigo también. Hermano, no dice ama a tu padre, a tu hermano. El Señor dice ama a tus enemigos. Ama a los que te persiguen. Ese es el perfecto para Dios. Ese es el centro del sermón de la montaña. Porque está comparando esta perfección con Dios. Dices, tú quieres ser como tu Padre, que es perfecto. Ama a tus enemigos. Ora por tus enemigos. Y no es fácil. No es fácil. No es fácil para el hombre carnal.
Es difícil si tú lo vas a hacer con tus fuerzas. Es imposible si tú lo quieres poner en práctica con tus propias fuerzas. Es fácil si es que Cristo tiene el control de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Él sí amaba a sus enemigos. Porque esos sacerdotes que estaban ahí reunidos para crucificarlo, Él quería salvarlos, hermano. Él hizo todo para salvar a Él. Muchos de esos sacerdotes que estaban presentes y burlándose cuando el Señor estaba muriendo ahí en la cruz, muchos de ellos se convirtieron. Es cierto que Anás, Caifás y algunos otros se van a perder, están perdidos, su suerte estuvo echada, no porque Dios quiso que se pierdan, sino porque ellos nunca quisieron, hermanos, nunca quisieron aceptar a Dios. El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él estaba ahí siendo humillado por sus enemigos y Él los amaba. Los amaba con un amor eterno, dice Jeremías. Amén. Con amor eterno te he amado, dice. No hay amor más grande que el de Dios. Y así debemos amar. Pablo dice, amar hasta sangrar. Hasta sangrar. Hermano, no seremos una iglesia que sea una luz en este mundo si que no comenzamos a adoptar estos principios, si es que no comenzamos a practicar estos principios. Solo así estaremos preparados para el reino de los cielos. Pero no te vayas a sentir mal porque de repente no estás llegando al ideal. No te preocupes. La vida cristiana es una travesía, hermano. No es un evento de un día, es un proceso. Y Dios va a ir haciendo su obra en ti si es que tú lo dejas. Vamos a escuchar este canto, hermano, para terminar.
Bendito aquel que en el Señor confía. Durante esta semana, hermanos, vamos a ir tras los pasos del Señor Jesús y ver cómo el Señor comenzó a poner en práctica todos estos principios que nosotros hemos visto ahora. El sermón de la montaña, ahora el Señor lo va a poner en práctica, hermanos. El sermón de la montaña puesto en práctica por Él, y esto se va a contraponer con los personajes que Él se va a encontrar. Así es que, si tú estabas pensando solo venir hoy día, te invitamos, hermano, a que esta semana nos acompañes. No nos vamos a demorar mucho durante todas las noches, va a ser más corto, hermano. Hoy día fue para poner el fundamento, la base de lo que va a ser toda la semana. Así es que te invitamos a que te unas a esta semana. Vamos a ponernos de pie para hacer la oración final. Amado Padre, hemos terminado de estudiar tu palabra esta mañana. Señor, hemos dado una pasada rápida al sermón que tú predicaste en una de las montañas allá en Israel hace más de 2000 años. Querido Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a poner en práctica estos principios. Si cada uno de nosotros viviera conforme a estos principios, verdaderamente ya tú habrías venido y ya estuviéramos contigo. Pero Señor, antes de pensar en los demás, ayúdanos a tomar una decisión a nosotros y a poner en práctica estos principios. Que el sermón de la montaña se haga una realidad en nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre. Acompáñanos de regreso a casa. Y, oh Señor, durante estos días, responde a cada una de nuestras preguntas e interrogantes que muchos de nosotros tenemos. En el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano. Amén.